Viajeros, bienvenidos de nuevo a mi canal, tu guía de viajes. Como prometido en nuestro viaje a Quito, hoy estamos en la mitad del mundo. Bienvenidos. Ya nos encontramos en el Museo del Intiñán y vamos a hacer un tour guiado y nos van a explicar las cosas de aquí. También haremos algunos experimentos que solamente se pueden hacer aquí, como balancear un huevo crudo en un pequeño clavo. Pero antes de realizar estos experimentos, vamos a aprender la teoría detrás de ellos, empezando con el efecto de Coriolis. Este efecto fue descubierto por un matemático francés en el siglo XIX, el cual notó que con el efecto de la rotación de la Tierra se crea una fuerza física, llamada fuerza centrífuga. Cuando esta fuerza entra en contacto con agua y viento, da dirección a grandes fenómenos naturales, como tornados, tifones y huracanes. Lo que verán a continuación es un ejemplo didáctico que nos ayudará a entender cómo esta fuerza trabaja. Empezamos viendo cómo cae el agua en la línea ecuatorial, es decir, el punto neutral donde esta fuerza se anula. Vamos a fijarnos acá en la superficie y acá. Listo, vamos. 1, 2 y 3. Pues fíjense en la superficie. Fíjense en la superficie. ¿Notan en sí cómo cayó? Muchas personas dicen, wow, pero está girando. En realidad, el vórtex nunca dio dirección, ¿ok? Solo lo que hizo fue neutralizar, ¿verdad? Ahora veremos cómo trabaja la fuerza en el hemisferio sur. Ahora, aquí vamos a simular un fenómeno conocido como ciclón o tifón. Este fenómeno en Australia tiende a girar en un sentido, ¿ok? Siempre el fenómeno va a girar en este sentido. A ver, fíjense. ¿Notan? Así, eso ya va. Exacto. Acá gira en sentido horario, hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Ahora nos vamos a mover al norte. Ahora vean el huracán y el tornado, entonces, ¿cómo giran? Hacia la izquierda, en contra de las manecillas de un reloj. Entonces, ¿cómo se concluye todo esto, chicos? Que el fenómeno es el mismo. Si escuchas hablar, prácticamente es lo mismo, solo que va a cambiar de nombre por la dirección. Ahora vamos a hacer unos experimentos de equilibrio como balancear un huevo y caminar en línea recta sobre la línea ecuatorial. Balancear un huevo se puede hacer en cualquier parte del mundo. Lo que hace la línea ecuatorial es que este sea más fácil. Van a colocar un pie en cada hemisferio, bien, luego van a tomar el huevito con las dos manos, ¿ok? Y la clave es que se fijen en esta línea. Esta línea que ustedes ven acá, este es su punto de referencia, este es su secreto, ¿verdad? Pues van a balancear de tal manera que este pues llegue a tener o a encontrar ese punto exacto y preciso de equilibrio. Ahora vamos a hacer una pequeña competencia para ver quién puede parar el huevo en el clavo más rápido. A ver, ¿y no importa en cuál? En cualquiera de los dos. No hay una dificultad mayor en con esto. La verdad es lo mismo. Apoyando las muñecas, chicas, apoyen las muñecas. Eso. Si levantan las muñecas, tiemblan y al temblar. Eso. Miren eso. ¿Fuera? Bien. Excelente. Fíjate con la línea de Varias veces. Al papá, pues. Yo le hice. A los dos lados. Bajo presión. ¿Cómo la ven, viajeros? Balanceamos un huevo en la mitad del mundo. Aquí tenemos nuestro certificado. Para el siguiente experimento, vamos a cerrar los ojos y trataremos de caminar en línea recta sobre el ecuador. Este experimento demuestra claramente cómo tanto el polo norte como el polo sur intentan atraernos, por lo cual es muy difícil mantener el equilibrio.
Viajeros, no les miento, en mi experiencia es un sentimiento súper extraño. Te hace sentir como si tuvieras cero equilibrio. Oigan, todos estos experimentos están súper difíciles. El último experimento que haremos hoy se trata de fuerza y peso. Vamos a comparar la fuerza que tenemos fuera y en la línea ecuatorial. Vamos a colocar los dedos en esta posición, ¿bien? Y la idea es que no permitan que yo abra sus dedos. Van a hacer bastante presión, pues obviamente para que a mí sea un poco difícil, ¿ok? ¿Ya? ¿Lista? Vamos. Sí. Presionamos fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Muy bien, excelente. Vamos, dale, fuerte, fuerte. Eso, eso, eso. Muy bien, ¿ok? Dale. Estira bien tus codos. Eso, perfecto. Dale, ¿lista? ¿Ok? Sí. Dale. Fuerte. Empuja, 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 empuja. Fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Muy bien, ¿ok? Fuerte. Justo acá. Sobre la línea, ¿ya? Y vamos a colocar los dedos en la misma posición de antes. ¿Lista? Sí. Ay, sí, cierto. No aplico nada de fuerza. ¿Ya? Fuerte, fuerte. Esta vez solo utilizo 2 dedos de mi mano izquierda. Mira. Es súper facilito. Dale otra vez. Vamos, dale. Fuerte, fuerte. Dale, fuerte, fuerte, fuerte. No. De verdad, no sé, es Dale. difícil de creer. En realidad aquí no puedes perder fuerza. Estás muy cerca de la latitud cero. Es imposible. Entonces, si no pierdes fuerza, ¿qué pierdes? Resistencia. Como la fuerza de gravedad es menor, que perdías peso. Y como tienes menos peso, pierdes resistencia. Entonces recuerden eso, aquí están perdiendo 1 kilo menos, 2.2 libras. Pero recuerda que en física hay una gran diferencia cuando se habla de peso y masa. Entonces en la línea pierdes peso, ¿verdad? Pero la masa es la misma. Amigos, ahora nos dirigimos a donde se encuentra el monumento de la mitad del mundo. Para su información, el complejo del Intiñán y el complejo de la mitad del mundo son separados, por lo tanto hay que pagar una entrada para cada uno. La historia cuenta que este monumento solamente representa las mediciones de la misión geodésica francesa, que en su momento, con los artefactos de ese tiempo, determinaban que esta era la mitad del mundo. Y pues con la tecnología avanzada que tenemos, ahora sabemos de que la mitad del mundo realmente está a 200 metros de aquí, hacia el norte. Bienvenidos a la mitad del mundo. Represento a una mama danzante de la provincia de Cotopaxi. No sé si lo pueden observar. Todo lo que porta mi traje les voy a ir explicando poco a poco. Comencemos con el sombrero. Está hecho de lana de borrego y harina de maíz prensada. Es un poco pesado y sirve para la postura también. Puede servir como un arma. Esto representa la bandera indígena. Son unas semillitas de la naturaleza que están unidas para formar un solo collar de dos vueltas aquí. También tenemos un camisón largo, en realidad me llega hasta como por acá. Y acá tengo una faja que une mis 2 pequeños anacos. Ahorita subimos al monumento. Y también se encuentra un museo a lo largo de las escaleras por el cual nos van contando acerca de diferentes culturas en el Ecuador. Sí, también te cuentan la historia de la mitad del mundo. La verdad está muy padre, muy interesante. Aquí en el Ecuador haremos un road trip. Yanis les explicará a qué lugares iremos. Empezaremos nuestro recorrido en Quito, luego bajaremos a la laguna del Quilotoa, después bajaremos a Baños de Agua Santa, continuaremos bajando hasta llegar a Cuenca y después subiremos a la región costa. Y ese va a ser nuestro tour de todo el Ecuador. Viajeros, hemos llegado al final de nuestro tour de la mitad del mundo. Espero la verdad que les haya gustado. Yo quedé encantada con todos los experimentos ahí medio... Muy loco. Sí, y difíciles también, pero Sí. bueno, se hizo, tenemos nuestro certificado también. Y pues ya, los dejamos porque ya mañana empezamos nuestro road trip. Así que nos vemos en los siguientes videos. Nuestra primera parada, Quilotoa. Adiós.